Hola a todos, bienvenidos a Cinedanía, muchas gracias por estar aquí. Si os gusta el canal, siempre os invitamos a que os suscribáis. Hoy nos acompaña en nuestra sección de la silla del director David Victori, que es director y guionista de cine y televisión. Con él vamos a charlar de su nueva película que se llama Cortafuego, que se estrena en Netflix este mismo 20 de febrero, viernes, que está además protagonizada por un elenco muy atractivo, con Belén Cuesta, Enrique Auquer, Joaquín Furriel, Diana Gómez y además esa chica, esa jovencita Candela Martínez, que hace un papel también muy importante dentro de la película. Para presentaros un poco a nuestro invitado de hoy, deciros, bueno, pues en 2015 dirigió el cortometraje Cero, producido por Ridley Scott y Michael Fassbender, nada menos. Eso es algo que hay que comentar. Su primer largometraje fue El Pacto, que fue un gran éxito de taquilla, y después nos presentó No Matarás, con la que obtuvo una nominación a la dirección en Los Feroz, fue Goya a Mejor Actor para Mario Casas en esa edición que todos recordamos por la pandemia, que fue una gala muy virtual y muy curiosa. Y luego además, pues en televisión ha dirigido y coescrito pues algunas series como Tú también lo harías para Apple o el propio Sky Rojo en algunos capítulos que bueno, que también está en Netflix. O sea que si la queréis disfrutar, pues también la tenéis ahí. Y como os decía, hoy nos presenta Cortafuego, que es una película bueno, que diriges, que has coescrito. Bueno, lo primero, bienvenido David, muchas gracias por estar Muchas aquí. gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Y como decía, pues diriges y coescribes con otros tres guionistas, me parece que son. Ser Javier y Eh, sí. un thriller psicológico, juega mucho con el espectador, con lo que parece, lo que no parece, estas cosas, y con los dilemas morales de los personajes. Bueno, ¿qué es para ti, David, para empezar un poquito, qué es para ti Cortafuego y qué reacción buscabas un poco en el espectador con la película? Pues para mí Cortafuego es una montaña rusa emocional de tensión, de suspense. Para mí no hay nada más estimulante que tener muy presente siempre la experiencia del espectador. O sea, me gusta como narrador estar siempre intentando adelantarme a lo que el espectador puede estar sintiendo, pensando o esperando que pase. Y me gusta pues regalarle un viaje muy absorbente. A mí me gustan las experiencias que son muy inmersivas y intento que mis pelis sean así, sean un viaje que cuando empieza no puedes sino acabarlo. Sí, bueno, hoy hablaba con un amigo y tal que le he dicho, pues mira, voy a charlar con David, que dirigió No Matarás. Ah, pues esa peli la he visto, ¿no? No es un cinéfilo tan... Le gusta el cine, pero no es, digamos, del sector, de crítico y tal. Y decía, me encantó porque me tuvo enganchado, pero toda la película, ¿sabes? Estuve todo el rato siguiendo la película y tal. Y yo creo que es algo que es bastante recurrente, ¿no? En tus películas. ¿Te gusta mantener como esa tensión en el espectador que no se despiste, que siempre esté con esa sensación, ¿no? De Sí, agobio, y más buen un agobio. poco, pero y más hoy en día, ¿no? Que cuando nos cuesta tanto sostener la atención sobre algo durante un tiempo concreto y ya desde mucho antes, ¿no? A mí me gusta mucho el cine que interactúa conmigo de una manera emocional e intelectual y me gusta cuando de alguna manera el director o la directora está provocándome, me está a veces poniendo contra las cuerdas a nivel moral, ¿no? Me reta también y a mí es el cine que me gusta y entonces es el cine que intento hacer y me encanta, ¿no? Cuando alguien me dice, guau, vaya viaje me he pegado con tu peli, pues es el mejor piropo que me pueden dar. Sí, porque además en cierta forma llevas a los personajes al límite. Están en situaciones que les llevas al límite, generas un clima de suspense y tensión tremenda en los propios personajes, me refiero, ¿no? Ya no solo en el espectador, sino que también los personajes están en puntos ya que dices, van a llegar a su tope, ¿no? Em, ¿cómo, qué era fundamental para ti que aportaran los actores en ese sentido? O sea, ¿les diste alguna indicación que fuera para ti fundamental para que mantuvieran ese nivel de tensión tan alto? Sí, a ver, a mí lo que me gusta tratar de capturar con la cámara, ¿no? Es momentos muy orgánicos de una verdad ficticia, obviamente,
pero de una verdad que sorprenda incluso al propio intérprete, ¿no? Yo siempre digo que tú puedes trabajar desde la técnica o puedes trabajar desde una especie de tsunami que te arrastra y que de pronto a uno pues le lleva a hacer cosas que no podía haber imaginado, ¿no? Previsto, ¿no? Lo que significa la palabra prever. O sea, si tú lo puedes ver en tu mente, no me interesa tanto. Lo que me interesa es que suceda, que nos sorprenda a todos. Y a mí es donde me gusta llevar a los actores, me gusta proponerles ese viaje. Ya empecé ese viaje en No Matarás y con Mario, con Milena, con Fernando. Fue una experiencia que nos transformó a todos, a mí el primero. Y a partir de ahí, pues he intentado seguir explorando este viaje con mis siguientes trabajos. Y es algo que me fascina, porque entonces el rodaje se convierte en una especie de laboratorio. Yo como director me siento más cercano a un investigador que a un artista. Siento que estoy intentando descubrir cosas, que tengo hipótesis y que pruebo cosas para ver si esas hipótesis se cumplen, ¿no? Mm. Ahora que hemos hablado un poco de los actores, ¿qué destacarías de tu trabajo con ellos en particular, con cada uno? ¿Qué lección, o bueno, no sé si es lección, pero qué te has llevado de cada uno de ellos, de Belén, de Enric, de Joaquín, Mm. incluso de la joven Candela, Candela, Sí, Candela, Candela, sí. Candela, perdón, sí. Y Candela y Mica, ¿no? El que hace también de Dani, justamente, mira. Sí, 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 Decía antes, ¿no? Que Dani es uno de mis nombres preferidos, ya lo tenía el personaje de Mario Casas de No Matarás y Dani es un nombre que siempre cuando escribo me sale. Eh, la verdad que he aprendido mucho, o sea, de todos los actores aprendes, porque cada actor es diferente, cada actor se acerca al trabajo de una forma muy peculiar y me fascina. Es como, pues mira, siguiendo un poco en el paralelismo del investigador, ¿no? Es como si cada uno le vieses llegar a resultados distintos, pero usando herramientas distintas, ¿no? Entonces, a mí me fascina mucho verles trabajar, ver también cuál es su inquietud. Yo siempre soy muy provocador. Por ejemplo, en esta peli, yo les propuse la peli con el guión censurado, con todo el final censurado. ¿no? Y ellos tenían que decirme que sí o que no sin saber el final de la peli. Y a mí eso me pareció, aparte de un juego que les estaba proponiendo, también un salto de fe, porque para mí eso era también un filtro de cuán lúdico para ellos sigue siendo este oficio aún, cuando uno tiene ya una carrera tan establecida, ¿no? Porque yo sé que a todos nos da miedo equivocarnos y sé que a todos nos da miedo, pues ya cuando nos podemos dedicar a algo que nos ha costado mucho, pues hacer un paso en falso, pero es que yo creo que ese miedo se tiene que perder, porque nadie se sienta en un sofá y le da play a una película o se va al cine a ver una película con gente que ha estado actuando para no hacerlo mal. No hacerlo mal no tiene que ser la premisa que te mueva, porque al final ningún niño o niña se pone a jugar para no hacerlo mal. O sea, un niño y una niña se sientan a jugar para pasárselo bien. Entonces, yo intento, aunque es un poco extraño proponerlo a veces en un ámbito profesional, pero yo pongo esto sobre la mesa todo el rato, porque para mí en ese juego, en esa seriedad del niño que juega y de la niña que juega, hay algo muy interesante, ¿no? Mm. El bosque se convierte en un aliado de la película absolutamente. Además, o sea, hay distintas localizaciones, pero bueno, está todo como enfocado dentro de ese espacio, ¿no? De ese bosque que rodea esos dos espacios, dos casas que conviven. Eh, es un sitio aparentemente aislado porque todo se concentra ahí? No sé, el trabajo de localización para encontrar ese sitio os supuso muchos problemas, os generó luego problemas de rodaje, estar rodando en un bosque, en medio de un bosque con una... Bueno, no vamos a destapar mucho la película, ¿no? Sí. Pero donde ocurren cosas. Y... Sí, sí, totalmente. O sea, primero, era un reto gigante porque la película, podrías decir que una vez la ves, te das cuenta que es como si hubiéramos rodado toda la película en exteriores, porque a pesar de que hay Mm, interiores,
uno de ellos es todo transparente, o sea, son Eh, ventanales y entonces el bosque es un gran protagonista y lo hemos trabajado como un personaje, ¿no? Entonces hemos intentado que la localización pues explicara y fuera acompañando el estado emocional de los personajes y rodar ahí pues sí, fue un reto porque además resulta que donde rodamos, ahí en el Espinar, cerca de Segovia, tiene un microclima. Entonces, en un solo día podías cambiar de soleado a nubes 6 veces, ¿no? Entonces, eso es lo que acabó pasando, que fue muy interesante, es que la propuesta que yo venía haciendo o quería hacer con los actores, que era bloques de continuidad, como si fuera una experiencia casi teatral, donde mm, podíamos rodar muy seguido, grandes cachos de la película seguida, como ya hicimos en No Matarás, eso acabó siendo una ventaja, porque eso, el primer día de rodaje rodamos 70, 80 páginas de guión. Y eso nos llevaba a poder entrar en la continuidad emocional de los personajes, nos permitió que al menos una vez algunos de los personajes llegaron a espacios y descubrieron esos espacios por primera vez. O sea, los actores entraron en escenarios que no habían estado nunca el primer día mientras rodábamos y eso pues genera ciertas sorpresas, ciertos errores que aparentemente Happy, ¿no? Le llaman así, ¿no? Happy, happy mistakes, ¿no? Le llaman en inglés. ajá. Es pequeños errores felices que si los recoges de una forma creativa, pues creo que dan autenticidad a la peli, ¿no? Porque la vida siempre te supera la ficción, dicen, ¿no? Y es verdad que hay algo de que uno cuando se sienta a imaginar tiene sus limitaciones y luego la realidad, si la escuchas y dejas que hable, pues siempre te aporta cosas, ¿no? Entonces, bueno, rodar de esta manera nos permitía muchas veces, como habíamos hecho todo ese cacho y por tanto teníamos toda la peli preparada y con todos los elementos ahí a mano, pues nos permitía ser muy flexibles. Teníamos un equipo de rodaje hiper flexible y lo que sería en un rodaje, hay una cosa típica en un rodaje, que es vamos a rodar estas 5 escenas, venga, va, vamos a preparar estas 5 escenas. Todo el mundo trabaja, hay un momento de preparación, pero imagínate, te cambia, mientras estás preparando, te cambia otra vez el tiempo. No, 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 contraorden, vamos a rodar las escenas de día. Prepara las escenas de día, contraorden las de... Entonces, nosotros con eso tuvimos mucha suerte porque pudimos ser como ninjas, o sea, éramos como Messi con la pelota, ¿no? Éramos rapidísimos cambiando y operando 80 personas haciendo un cambio de escenas en un momento y eso fue muy, muy positivo. Mm. Em, bueno, la película está muy bien, te tiene en un clima de tensión y que está muy bien, además, muy bien reflejada en la película, en Cortafuego. ¿De dónde os surge esta idea de este guión? ¿De dónde nace? Que es una pregunta, yo creo que es muy habitual, ¿no? Pero que es muy interesante saberlo, porque yo no, a mí me costaría imaginar una historia de este tipo y hay que echarle, pues oye. Pues Pues eso, mira, el trabajo que hacéis, que es total, pero esto es un guión original de Asier Gergetxeberria, de Javier y de Jon, que son 3 guionistas del País Vasco, muy Ujú. talentosos, que tenían esta historia hacía mucho tiempo. Tenían un guión que se llamaba en ese momento Ciudad Jardín, Ya. y, y un productor catalán hizo el vínculo, dijo, creo que este guión es perfecto para el estilo de David y contactó conmigo. La verdad que fue muy insistente él porque yo de entrada le decía que normalmente trabajo con ideas mías y desarrollo mis propias ideas, pero él fue muy insistente por suerte y porque cuando empecé a leer el guión me di cuenta que esa idea la podría haber escrito yo perfectamente porque Sí, sí. contiene muchas de las cosas que me interesan y sobre todo, pues personajes moviéndose en el gris todo el rato que tienen dilemas morales muy, muy difíciles de resolver, ¿no? Entonces, eh, pues los 3 guionistas fueron muy amables. Ellos, el punto de partida era distinto al que estamos viendo ahora, aunque contiene el corazón de la peli, pues estaba ya en su guión
y a mí me dieron la libertad y la confianza de desarrollarlo y hacerlo mío, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo aporté el elemento del incendio y quizá también lo que sobre todo sumé, que es lo que yo siempre necesito, es de qué habla la peli, ¿no? El tema de la peli, lo que estamos explorando en la peli y cómo eso se vincula a algo personal mío, porque yo siempre trabajo desde algo personal y para mí mis pelis son capítulos de mi vida e inquietudes Sí. personales que tengo, ¿no? Pues, o sea, bueno, al final siempre te lo tienes que llevar un poquito a tu terreno, ¿no? Esto es, si no, no estás tan cómodo. Es que es verdad que yo pensaba, digo, que lo habías coescrito, o sea, realmente con. Porque es una película que si hemos visto un poquito algunas cosas tuyas anteriores, encajaba Total, perfectamente. total. Sí, supongo que ellos la verdad que me fueron muy, muy amables de eso, de dejarme mm, tocar su escultura y llevarla donde lo necesitara. Y es verdad que cambió mucho el guión inicial hasta el que hemos rodado o el que acaba en la película. Pero, pero creo que es importante eso, que te encuentres a ti mismo en esa historia. Para mí, cada peli es un viaje muy íntimo porque yo sé de lo que estoy hablando, yo sé por qué estoy hablando de eso, yo sé qué les pasa a los personajes y cuál es la relación que tiene con mi propia historia y mis propias inquietudes. Y si los personajes tienen preguntas que son difíciles de contestar, es porque yo tengo preguntas que son difíciles de contestar. Y yo estoy intentando contestarlas a través de mi cine. Y ese es un poco mi viaje personal. Ujú. Y bueno, ya nos va quedando poco tiempo, que la verdad que está interesante. Esta producción, recordemos que se estrena directamente en Netflix este 20 de febrero, Cortafuego. ¿Cómo es trabajar con una plataforma como esta? No sé si se te queda una espinita clavada de no llegar a verlo, que los espectadores la puedan ver en pantalla grande, o bueno, para ti lo importante es el proyecto. Sí, para mí lo importante es llegar al público. O sea, es verdad que las salas de cine y todo el ritual del cine es algo que es casi mágico y que uno lo echa de menos. No, no, sería mentira decir que no. Pero al final, yo como narrador lo que quiero es llegar al máximo de gente posible, porque yo, a mí hay películas que me han ayudado, hay películas que me han hecho reflexionar, hay películas que me han empujado a darme cuenta de algo. Y tú, cuando haces este viaje personal tuyo, que para ti, a mí me ha transformado Cortafuego, entonces yo sé que puede tener el potencial de inspirar, de empujar, de eh, eh, in- transformar a alguien y entonces a cuanta más gente llegues, pues más fácil es que encuentre a Mm. esa persona que le puede atravesar esta película y que le puede hablar de una forma íntima, ¿no? Y al final es indudable que Netflix estrenando en 190 países y con el volumen de suscriptores que tiene, pues es innegable que es el lugar para la ventana, ¿no? Para llegar al máximo de gente posible. Y ya para terminar, bueno, no me puedo resistir a preguntarte un poquito cómo surgió lo de Ridley Scott, ese cortometraje, que es ya como un poco de despedida, pero es muy interesante saber esto cómo llega porque es un poco peculiar dentro de nuestro Sí. cine. Yo, mira, estaba en mi etapa de cortometrajista, había hecho un corto que estaba muy orgulloso de él y sinceramente voy a intentar hacer la historia corta, pero yo quería colgarlo en YouTube. Yo ya quería que pudiésemos colgar el corto en YouTube. En ese momento, bueno, y ahora creo que también sucede, ¿no? Pero si tú tienes un corto que quieres que se vea en festivales de cortometrajes, de cine, pues no puedes tenerlo en plataformas digitales porque si no ya no te lo seleccionan, ¿no? Pero llevamos 2 años ya de recorrido y la verdad que con mucho éxito ese corto que se llama La Culpa, que ahora ya está en YouTube. Pero es que lo que pasó es que apareció este festival, un festival que organizaba YouTube, el primero y único festival que han hecho en la historia de YouTube, de la plataforma. Y cuando leí las bases, yo, más allá de que era un festival que apadrinaba a Ridley Scott, Michael Fassbender, que te planteaban un premio de $500,000 para trabajar con ellos y demás, yo más que leer eso, que en ese momento pensé que era un imposible, yo lo que leí es que se tenían que colgar en YouTube para presentarse. Entonces,
para mí esa fue la excusa para convencer a los productores del corto que lo que teníamos, que ya era el momento, ¿no? Mm. Entonces lo presentamos ahí y pues el viaje de mi vida, o sea, todo un proceso de selección, se presentaron 15.000 cortos de todo el mundo, de pronto de esos 15.000 seleccionaron a 50 finalistas, yo en ese momento me estaba yendo a escribir No Matarás, justamente, Sí. me había organizado un retiro para escribir No Matarás y cuando llegamos a los 50 finalistas pues había toda una fase de votaciones para llegar a la final, que eran 10 que seleccionaban, y mi madre me dijo, frena lo del retiro y dedícale un mes intensivo a promocionar el corto, creo que es una historia muy atractiva para la prensa y que puedes encontrar pues gente que te apoye, ¿no? Y eso hice, le hice caso a mi madre y de pronto llegamos a la final, 10 finalistas y gané ese festival, algo que parecía completamente imposible y que obviamente pues ha sido un momento pico en mi vida, algo que no olvidaré jamás, además que pude compartir con la familia y que fue muy, muy lindo verles felices. Eso no sé quién lo escuchaba no hace mucho, ¿no? Ahora no recuerdo. Alguien que decía, lo más bonito de los premios es lo feliz que pone a la gente que te quiere. Mm. Y es verdad que, porque el premio tiene el problema de activar a tu ego y de volverte competitivo y de creerte mejor que otros, que eso es absurdo y eso es una ilusión de tu mente, porque no hay mejor y peor, el arte resuena con unos y no resuena con otros y eso será así siempre. Y todos lo intentamos hacer con todo el amor, por tanto todos merecemos un premio, que cualquier persona que se atreva merece que le abracen. Pero sí que es verdad que los premios, pues bueno, dan como un abrazo a la gente que te rodea y les hacen felices y eso pues a uno le hace sentir muy, muy realizado, ¿no? Mm. Bueno, decía la película Wonder, ¿no? Decía que todo el mundo merece un aplauso en algún momento, ¿no? O que alguien le dé un aplauso. O sea, para... O sea, que es un poquito eso también, que todo el Deberíamos ir por la mundo... calle y cada vez que se nos cruce alguien animarle. Venga, Sí, vamos, bueno, vamos, no tú sé lo puedes. que haces, pero lo haces fenómeno, ¿no? Exacto. Vamos, te has levantado hoy, te has vestido, venga, vamos a por eso que quieres hacer y nada te frene, sí. Sí, sí, vamos, total. Bueno, pues nada, no sé si tienes algún proyecto ahora también, estás ya en lo siguiente. O Sí, a ver, sea, estoy muy, muy metido en otra peli, pero no puedo contar nada. vale, Entonces, bueno. pero es una peli que me quiero atrever más, que me lo quiero pasar más bien. Entonces, Hostia. es una peli aún más atrevida que Cortafuego y que ojalá pues pueda dentro de poco estar jugando con ella. Bueno, escrita por ti en este En caso. este caso sí. Ah, bueno, pues nada, estaremos ahí pendientes. Entonces sabemos que dentro de poquito estamos otra vez Exacto. viendo tus proyectos. Daniel, felicidades por tu proyecto, por este blog y por este espacio de la silla del director. Muchas gracias. Ah, bueno, muchísimas gracias a ti, David, y nada, enhorabuena, por Cortafuego y espero que todo el mundo en Netflix ese día, la mantita y tal, viendo la tele Palomitas y a ver la peli. y a ver la película. Disfruten. Que la sufran Muchísimas. y disfruten las dos cosas. Bueno, que sufran y disfruten. Disfrutar sufriendo, ¿no? Que Exacto. eso nos pasa mucho también. Exacto. Gracias por todo, Muchas Daniel. Chao. a ti, David. Hasta luego.